En nuestra lección para este día vamos a hablar sobre el desafío de la tierra. Recuerden que durante esta semana estamos hablando de la teología de la tierra y podemos mantenernos firmes en esto que significa esperar el regreso al Edén. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para nuestro estudio de hoy porque creo que hay algunas lecciones aquí que debemos aprender que nos van a ayudar a equilibrar qué significa vivir por la gracia de Dios, es decir, ser salvos por gracia, y luego qué significa vivir en obediencia a Dios, siendo que somos salvos por gracia. Así que pidamos la dirección de nuestro Dios para nuestro estudio de hoy. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos por tu palabra que siempre nos instruye. Por favor, ayúdanos a escuchar tu voz en el estudio de hoy y que nos permita crecer, fortalecer nuestra fe, aprender más de ti. Lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para el día de hoy, al hablar del desafío de la tierra, no podemos dejar de pensar en unas palabras que Dios le dijo a Josué justamente en este tema de la repartición de la tierra, un tema que estábamos comentando al principio de la semana. Puede parecer a priori un poco aburrido, incluso uno puede preguntarse por qué está aquí en la Biblia, pero ya descubrimos en los 2 días anteriores que hay toda una teología que nos muestra cómo Dios nos va a decir: lo que yo prometo, lo cumplo. Y eso se aplica a la restauración final, así como se aplicó al tiempo de Josué. Pero resulta que cuando vamos a Josué, justamente en el capítulo 13, en los versículos 1 al 7, tal vez no voy a leer todos los versículos, pero vamos a encontrar algunos detalles sobre los desafíos que todavía quedaban al poseer la tierra. Ya habían entrado. Y recuerden que ya dijimos que la tierra es un don de Dios, es un regalo de Dios. Los israelitas lo habían recibido. ¿Qué tenían que hacer? Vivir en relación de pacto. ¿Pero qué significaba vivir en relación de pacto? Pues bueno, algo de eso vamos a tratar de descubrir hoy. Vean lo que dice Josué, capítulo 13, versos 1 en adelante. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Y luego da la descripción de todos los territorios que aún quedaban por poseer. Y ahora, al dar la descripción, uno no puede dejar de notar que lo que sucede es que además ahí seguían viviendo los habitantes que por mucho tiempo se habían adueñado de esa tierra que Dios había prometido a Abraham y a su descendencia. Entonces, solo en estos pasajes, y les invito a leer desde el verso 1 hasta el verso 7, veo al menos 3 problemas, 3 desafíos, si queremos decirlo de otra manera. El primero, que Josué ya era viejo. Y no solamente Josué, Caleb también, el otro que era un ejemplo de fe, como ya lo vimos la semana pasada. Y esto significa que estaban llegando hacia el final de su liderazgo. ¿Y qué iba a suceder? El futuro era incierto en este punto, pero Dios les está diciendo: aún queda mucha tierra por poseer y aunque eres viejo, tú vas a dar la distribución. Pero este es el primer desafío. Ya la edad del líder ya está envejecido. Pronto ya no va a ser el líder. Y luego nos encontramos con el otro desafío: queda mucha tierra por poseer. ¿Sí? Todavía el desafío era muy grande. Y tercero, el desafío se complicaba porque aunque quedaba mucha tierra, no estaba vacía. Los habitantes de Canaán todavía seguían ahí. Recuerden que esto también tiene que ver con todo lo que se ha estudiado sobre el hecho de que Israel tuvo que participar en las batallas debido a su desobediencia inicial antes de cruzar el Jordán, ¿no? Todos esos 40 años en el desierto que impidieron que Dios obrara según el plan que él tenía originalmente. Ahora Israel va a actuar, porque esta es una parte que
yo quiero que recordemos. Noten todos los desafíos. Josué ya viejo, mucha tierra por poseer, habitada por los cananeos y algunos de ellos, como Caleb lo dirá, gigantes. ¿Qué significaba eso? Significaba que solo por la gracia de Dios podrían obtener la tierra prometida. Y lo vamos a decir de esta manera. Egipto mismo, los anteriores amos de Israel, nunca pudo sostener completamente el territorio de Canaán, pese a que ellos tenían, los egipcios, un ejército entrenado con tecnología de vanguardia y se le dificultó mucho poseer la tierra. Lograron conquistas, pero no lo suficientemente significativas como para decir que se habían adueñado de la tierra de Canaán por completo. Se sabe históricamente que a veces lograban ciertas partes, las más cercanas a sus fronteras, pero luego los propios cananeos lograban expulsar a los egipcios, o incluso las incursiones desde Mesopotamia también hacían que los egipcios recularan, se fueran hacia atrás, y al mismo tiempo los cananeos combatían contra estas naciones mesopotamias. Así que ya se imaginan cómo era esta situación militarmente hablando. Y la pregunta es, ¿cómo puede una nación que era esclava, que no tenían un ejército especializado ni entrenado como sí lo tenían otras naciones, cómo podían ellos adueñarse de Canaán? La respuesta es solo por la gracia de Dios. Por eso es que Dios es la persona activa, el personaje de toda esta historia, el personaje central, y es el que está activo en todo esto, porque Dios va a hacer que posean la tierra. Dios la ha entregado a la tierra. Notan, todos estos conceptos que ya hemos estado viendo. Dios, como el dueño de todo, se la entrega a Israel. Y es la prerrogativa de Dios. Por eso, cuando cruzan el Jordán, es el arca la que va adelante. Por eso, cuando van a Jericó y van a rodear Jericó, es el arca la que va adelante, para que el pueblo de Israel no olvidara que la razón por la que estaban allí era por la gracia de Dios, era porque Dios los había introducido a esa tierra. Ahora, ¿esto significa que no tenían nada que hacer? No significa eso, porque siempre Dios espera a su iniciativa divina la respuesta humana. Y vamos a decirlo también acá, Dios incluso se adapta a nuestra respuesta imperfecta, que fue lo que sucedió cuando Israel no pudo entrar cuando Dios quería que entraran al principio. Eso no tomó por sorpresa a Dios, siempre lo vamos a decir, pero nos muestra que Dios respeta nuestra respuesta humana. De ahí que ahora Israel va a intervenir en las batallas, algo que tal vez no habría hecho anteriormente. Pero aún así, la respuesta humana es seguir confiando en Dios. Porque aunque debe haber estrategia, nuestro pastor Dani Perla ya nos lo ha dicho, aunque debe haber estrategia, siempre debemos recordar que es Dios que va a dar la victoria. Pero claro que tenemos algo que hacer. Así que esta es una paradoja o una dicotomía. Es el hecho de que Dios les dio la tierra, pero ahora ellos tenían que repartirla y luego conquistarla. Su conquista iba a ser completa siempre y cuando confiaran en Dios, que era el dueño de la tierra y quien les había prometido dársela. Y mientras mantuvieran su confianza en Dios, así podrían poseer la tierra y seguir viviendo en ella. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que ya no estamos en Canaán, que no estamos en esa región de Israel. ¿Qué nos dice eso a nosotros espiritualmente hablando? De lo que nos habla es sobre, porque podemos hacer un paralelismo, el plan de salvación. ¿Qué hacemos nosotros para obtener salvación? La iniciativa es de Dios. Desde el Edén, la iniciativa es de Dios. Dios viene en nuestra búsqueda y nos salva. Así lo hizo también con Israel. Te saqué de Egipto de casa de servidumbre. Dios toma la iniciativa y nos salva. Pero a la iniciativa de Dios sigue la respuesta humana.
Una vez que somos salvos, ¿cuál es la respuesta humana? La Biblia nos lo deja claro. La Biblia nos invita a vivir en santidad, a vivir responsablemente delante de Dios, que es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Dios les había dado la tierra y ahora ellos tenían que asumir todas las responsabilidades que conllevaba vivir en esa tierra. Y todas esas responsabilidades tenían que ver con vivir de acuerdo al pacto de Dios. Con la salvación es igual. La salvación es un don maravilloso que hemos recibido por gracia. Pero para mantener la salvación, tenemos que vivir dentro de las estipulaciones del pacto de Dios. Porque Dios tiene un pacto y eso no ha cambiado. Aunque nosotros lo digamos el nuevo pacto, es el pacto de la eternidad. Y es el pacto en el que nosotros decimos vamos a vivir en armonía con la voluntad de Dios. Así que de eso se trata. Y la pregunta es entonces, ¿podríamos perder nuestra salvación? La respuesta bíblica es sí, se puede perder la salvación. Yo sé que hoy en día hay una corriente muy famosa que habla de una vez salvo, siempre salvo, como que si no se pudiera perder nunca la salvación. Pero la Biblia nos habla de todos aquellos que cayeron de la gracia, lo que significa que se puede perder la salvación. ¿Cuándo? Cuando dejamos de mirar a Jesús, cuando dejamos de entregarle nuestro corazón a Jesús, cuando dejamos de poner nuestra vida en sus manos, cuando dejamos de ser obedientes al pacto, entonces se pierde la salvación. Sé que a veces esto nos puede parecer un poco extraño, pero noten lo que la Biblia dice, y me gustaría citar este pasaje en Filipenses capítulo 2, verso 12, porque creo que encarna bien este pensamiento de cómo vivimos salvos. Somos salvos por la gracia, pero luego cómo vivimos una vez que hemos sido salvos. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No leo todavía el verso 13, pero noten, Pablo aquí nos está mostrando esta tensión, podríamos llamar, entre hemos sido salvos por gracia, pero yo debo ocuparme en mi salvación. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios, obedeciendo su palabra. Quiere decir que Dios espera que yo viva en armonía con las estipulaciones del pacto. ¿Pero me ha dejado solo para hacerlo? No. Por eso dice el verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Pablo tiene que escribir esta última parte, este verso 13, para que no vayamos a tener la idea de que mi salvación depende de mis esfuerzos. Mi salvación depende de Dios. Pero mi parte, la iniciativa humana o la respuesta humana a la iniciativa divina, para decirlo mejor, mi parte es mantenerme en obediencia a Dios, que es exactamente lo que Dios pedía del pueblo de Israel para que se mantuviera en la tierra. Y como una ilustración, que ya nos lo ha dicho bien nuestro pastor Dani Perla, esto es una ilustración de todo lo que tiene que ver con la salvación. Si el pueblo de Israel no se mantenía dentro del pacto, finalmente iría al exilio. Y recuerden lo que hemos estudiado en estos 2 días sobre la teología de la tierra. Dios tiene un plan. El plan de Dios es la tierra para sus hijos, el Edén al principio, luego Canaán, luego la tierra renovada para nosotros. Y Dios lo que espera es que vivamos de acuerdo a las estipulaciones del pacto. Cuando en el Edén no se hizo eso y cuando en Canaán no se hizo eso, vino un juicio. Y como resultado del juicio, el exilio. Pero luego ahí, la promesa de Dios de hacernos volver al hogar. Y esta promesa es una promesa que se cumple en todos aquellos que viven de acuerdo al pacto. Así que tomen en cuenta esto, piensen en esto, que Dios nos ha dado un maravilloso regalo
tenemos los mismos desafíos que los israelitas en la tierra prometida. Una vez que hemos sido salvos, ahora debemos consagrar nuestra vida a Dios, rendirle nuestro corazón a Jesús para que Él obre en nosotros el querer como el hacer. Entonces estaremos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, porque viviremos para el Señor. Le estaremos dando nuestra vida por completo al Señor cada día, porque cada día debemos hacer una renuncia al yo, una entrega de nuestra vida al Señor, para que Él pueda obrar por medio de su Espíritu. Con eso en mente, todavía seguimos enfrentando el desafío de la tierra. Ahora nuestro desafío es un desafío de mantenernos fieles a Dios pese a la hostilidad del mundo, porque sabemos que vamos al hogar y que tenemos la tierra prometida asegurada por lo que Cristo hizo en nuestro favor. ¿Qué les parece si oramos con eso en mente? Querido Padre, gracias por tu palabra, porque nos promete que la tierra ya está asegurada porque es tuya. Cristo la ganó, la recompró. Ya era tuya, oh Dios, porque tú la creaste, pero también por la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos redimiste para ti y nos has prometido un mundo nuevo, totalmente renovado, donde no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, porque la muerte habrá pasado, todo lo que el pecado ha hecho habrá pasado. Ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a consagrarnos a ti, ayúdanos a entregarte nuestro corazón, porque es todo lo que tú nos pides, porque con un corazón completamente en tus manos, tú podrás transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.